Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Esperando que estén súper bien el día de hoy. Seguimos con nuestro cuarto y último eje temático, pero en esta ocasión ya finalizado todo lo de estadística, damos inicio a las probabilidades. En particular, vamos a ver hoy día los conceptos básicos de probabilidades, los fundamentales, y también agregar ahí el diagrama de Venn, algunos conocidos, el diagrama del árbol y, por supuesto, el triángulo de Pascal. Así que vamos a dar inicio con esto de acá. Vamos a ponerle talento, vamos a ponerle bueno. Hay mucha imagen ahí, que traté de seleccionarla. Y vamos dando inicio a esto que está acá. Vamos primero con los conceptos previos que uno debería saber o recordar de otros años. ¿Ya? Y esto de verdad, la probabilidad igual se ve desde como séptimo, octavo, incluso sexto básico. Pero a veces pasa que no se alcanza a ver pensando que queda siempre al último. Entonces se ve algo como breve, pero ya vamos a recordar todo esto de acá. ¿Ya? Pongámosle huevo. Número 1. Experimento. Dice, procedimiento con el que se lleva a cabo, bajo las mismas condiciones, un número indefinido de veces. Eso de experimento puede ser incluso asociado a la ciencia exacta como la matemática, pero también las ciencias naturales como la física, química y biología. Pero ahora habla de la palabra experimento aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles. Incluso ahí entre paréntesis escribí el espacio muestral. Por ejemplo, dice lanzar un dado. Nosotros vamos a considerar cuando digamos lanzar un dado, el dado común, ya del 1 al 6. Y nosotros sabemos que también el dado tiene otros tipos de dados. Yo recuerdo cuando fui al sur, en algún momento en 2017 a hacer una práctica en la universidad, me topé que había muchos dados y en el casino, etcétera. Y uno siempre piensa que es del 1 al 6, sino que hay otro más. Entonces, el dado común. A ese me voy a referir en particular y eso es lo que se enfoca en la pared, etcétera. ¿Ya? Después dice una moneda, después dice extraer una carta de una baraja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ahí tenemos el experimento aleatorio. Y después, como número 3, aparece nuestro espacio muestral, que se llama espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, al conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento. Y ahí, si se fija, yo lo subrayé, ya que eso es muy importante y se usa mucho en la probabilidad clásica y todo lo que vamos a ver el día de hoy. Lo denotaremos con esa simbología de acá, en nuestro omega. Hay en algunos libros que aparece una E mayúscula, cosa que para mí igual es válido, pero lo he visto más con omega y recuerdo los exalumnos ahí de electrónica y electricidad, ellos son más expertos en eso. Pero simplemente la anotación. Los ejemplos que podemos hacer, bueno, son los siguientes. El lanzamiento de un dado común, ya del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando lanzamos una moneda al aire, tenemos cara o 6 o cara o cruz, como dicen los españoles. Y el registro del sexo de una persona recién nacida, ya sea femenino o masculino. Y así que no nos olvidemos de este concepto número 3, que es el espacio muestral, que lo vamos a utilizar bastante para nuestro ejercicio. En la número 4 aparece el suceso o evento, donde es cualquier subconjunto del espacio muestral, o sea, una parte de él. Lo denotaremos o lo escribiremos con A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, etc. Del experimento aleatorio lanzamiento de un dado, seguimos con el dado común, podemos indicar, se define el suceso A como un número par y los números pares son el 2, el 4 y el 6. Y en el caso del suceso B se define como un número primo. Y recordar que los números primos, recordando ahí nuestro primer eje temático, creo que en nuestra primera clase del canal, son aquellos que se dividen por sí mismo y el 1. Recordar que el 1 no es ni primo ni compuesto, incluso por eso no está acá.
Por ejemplo, el 2 es número primo, el 3 también, el 4 no, era compuesto porque 4 dividía al 4, al 2 y al 1, entonces ya no pertenecía a la familia de los números primos, sino que era compuesto. El 5 sí, porque 5 divide al 5 y al 1, y el 6 tampoco, porque el 6 divide al 6, al 3, al 2 y al 1. Entonces, ahí si se fija, números primos, en este caso, lanzamiento de un dado común, clásico, el 2, el 3 y el 5. Y ahí tenemos el suceso B. Podríamos definir el suceso C, que sean números impares, por ejemplo, el 1, el 3 y el 5. Podríamos definir muchas cosas dependiendo ahí nuestro ejemplo, nuestro ejercicio, etc. Entonces ahí como fundamental, y esto que se lo digo yo al diferenciado o al electivo de probabilidad estadística, siempre definir qué se está trabajando, qué necesito yo, etc. Ya así que en la número 4 también es muy importante. La número 5, bueno, aparece el suceso o evento cierto, que es el propio espacio muestral. Ya, es verdad, es correcto, es cierto. Dice el suceso obtener menos de 10 al lanzar un dado. Eso es un suceso cierto, ya que el máximo valor posible para este experimento es hasta el 6. Seguimos pensando en el dado común. Entonces, por eso se define suceso cierto. Y en el caso de la 6 dice suceso o evento imposible, es aquel que no es posible tener un resultado del espacio muestral. Es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral. Por ejemplo, el suceso obtener un múltiplo de 8 al lanzar un dado, eso es un suceso imposible, ya que no hay números de este tipo del espacio muestral, ya que sería hasta el 6 y no hay múltiplos de 8. Por lo tanto, también se dice ahí que el suceso es igual a vacío. Y aquí volvemos a recordar un poquito el tema de lo que vimos, desigualdad en ecuaciones, conjunto vacío. Se asocia mucho también para después más adelante, en un futuro en la universidad, con la lógica y conjuntos. Ya, entonces aquí también nos va a servir mucho esto para algún momento después grabar una clase, pero ya no como PAE, sino que pensando en la universidad, que me han pedido harto chiquillos exalumnos. Ya vamos a tirarnos para acá. Queda cada vez poquito de probabilidades. Después quería como, esta es parte 1, después viene parte 2, que en realidad es como la unión, la intersección, ¿ya? Y después de ahí, pero asociadas probabilidades, y después de ahí probabilidad condicionada, técnica de conteo, yo creo que por ahí estamos más o menos. Y medida de dispersión, después alguna maratón, pero ahí tengo que ordenarme, pero cada vez que a poco, entonces vamos a empezar ya a subir a una clase en vivo, de hacer ejercicio, pero también a lo mejor algunos videos pronto de la universidad. Sucesos o eventos mutuamente excluyentes, dice, son aquellos sucesos que no pueden ocurrir de manera simultánea, ¿cierto? En un experimento, justamente su palabra lo dice. Por ejemplo, el suceso A dice obtener un número impar y el suceso B obtener un múltiplo de 2. Entonces, como son aquellos que no pueden ocurrir de manera simultánea, cuando son los impares, seguimos con el dado, sería 1, 3 y 5, y múltiplo de 2 sería 2, 4 y 6. Entonces, como no ocurren de manera simultánea, su intersección se define igual a vacío. En cambio, los sucesos o eventos complementarios, ¿ya? Son aquellos sucesos excluyentes que al analizar sus resultados conforman el espacio muestral. O sea, por ejemplo, el suceso A obtener un número par, suceso B obtener un número impar, se sigue hablando del tema del dado, son sucesos complementarios. ¿Por qué? Porque tenemos 2, 4, 6, después 1, 3, 5. Si hacemos la unión entre ellos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, siendo es igual a nuestro espacio muestra, nuestro omega. En cambio, la intersección, no hay ninguno que se repita en ambos, entonces se define que es vacío. Y finalmente, la número 9, sucesos o eventos independientes, como su palabra lo dice, son aquellos en los que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Por ejemplo, si se lanza un dado 2 veces, los sucesos definimos aquí otras letras mayúsculas, a no ser siempre A y B, la G, que se obtiene un divisor en el primer lanzamiento, un divisor de 2,
y la H que se obtiene un múltiplo de 3 en el segundo lanzamiento. No tiene, si bien está relacionado con respecto al dado que se lanza 2 veces, ya, pero no tiene que ver, no afecta en ninguno con otro, dependiendo de lo que se le solicita. Por lo tanto, se dice que son sucesos o eventos independientes. ¿Ya? Entonces, eso eran la gran mayoría de los conceptos previos de nuestra parte de probabilidades, para que lo tuviera presente. Y ahora vamos a dar inicio con la probabilidad clásica, o también conocida como la regla de Laplace o Laplace. Y esta yo siento que debería acordarse muy bien, y si no, bueno, lo recordamos ahora, que es la clásica que a uno le enseñan desde muy pequeño, que dice lo siguiente. Cuando nuestro espacio muestral, omega, asociado a un experimento aleatorio tiene un número limitado de resultados y todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, o sea, son X probables, en la práctica del cálculo de probabilidades se hace mediante la conocida regla de Laplace o Laplace, donde ahí se define la probabilidad del suceso A como el número de casos favorables al suceso A dividido sobre el número total de casos posibles. Entonces, ahí claramente definí la probabilidad del suceso A, como lo leí recién, eso significa lo de acá, y eso, lo mismo que está abajo ahí, y los casos favorables simplemente son todos los sucesos que componen el suceso dado, del cual queremos calcular la probabilidad. ¿Ya? Entonces, esta de verdad, no se lo olvide porque siempre nos ayuda, siempre nos facilita, y sabiendo esto después nos va a ser mucho más sencillo cuando después veamos el tema de la unión e intersección, pero asociada con las probabilidades. Ya, una anotación, yo las probabilidades siempre las escribo así, la escribo como doble rayita, por ejemplo ahí, obviamente esta la escribí en el computador ahí, no está la doble rayita, pero es simplemente para asociar y no confundir la probabilidad con algún suceso o evento. Ya, entonces le agrego como la P ahí con doblecito. Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto de acá, pero antes de los ejemplos es importante tener estas observaciones. El valor de una probabilidad siempre está entre 0 y 1, ambos los incluye. Si yo lo quiero en porcentaje, lo puedo escribir, multiplicar por 100%, por supuesto. Recordar que si un suceso tiene probabilidad 0, se le dice que es un suceso imposible. Y si tiene probabilidad igual a 1, se dice que es un suceso es cierto. Es como el éxito versus el fracaso. Aquí justamente la empiezan a asociar ya cuando en algún momento uno ve variables aleatorias, que ahora ya no se preguntan la PAES o la XPCU, pero de todas maneras nos sirve para dejar en claro ahí eso de acá. Yo siempre, por ejemplo, cuando aquí hacemos las preguntas clásicas, le podemos ganar el casino, podemos ganar el loto, o la lotería, etcétera, el quino, ya los precios gordos, altos, que uno podría ser millonario. Claro, si bien está más cerca del cero, 0, algo, eso mucha gente dice que está arreglado, piensa que no se puede ganar. O sea, yo le digo siempre la probabilidad es muy poca, es muy baja, 0, y algo. Incluso hay algunos matemáticos y algunos estadísticos también que dicen que es igual a 0. Yo no me atrevería a decirlo tan así. Igual a 0, no, no cerrado, así como fracaso siempre, no. Pero de qué es bajo es bajísimo. ¿Ya? Uno podría ir jugando con los números que salen. Ya, por ejemplo, la otra vez cuando lo asociamos en el loto, sí, acá, el loto, los números, y algunos chicos me preguntaban, y les decía, mira, tú tienes que ver más o menos los números que se están repitiendo siempre durante los sorteos, si no me equivoco, miércoles y domingo. ¿No? Entonces le decía, ahí tú tienes que ir viendo, pero igual es algo aleatorio, entonces no es que siempre, uno siempre juega o piensa que los números que son como
lo de la suerte, entre comillas, voy a decir entre comillas porque para mí no es suerte, sino que es éxito, te deseo mucho éxito, no suerte. Creo que está mal implementada esa palabra, pero son como los números que a uno le tinca mal, la fecha de nacimiento, no sé, algún, alguna fecha importante, número 7, que siempre la gente lo considera como el de la buena suerte, pero también es aleatorio porque no siempre se pueden repetir eso, entonces por eso la probabilidad es muy baja de ganar un kino, loto, que es lo que la gente gana. Y en el caso del casino, bueno, hay un cierto porcentaje que se podría hacer, pero la gran mayoría no, uno más pierde que gana. Y cuando uno gana, yo ahí aconsejo retirarse. A mí me gusta mucho y todavía pues voy a jugar los chumbeques, como lo decimos acá, esas son las máquinas esas que a las pelotitas y a los países. Y la verdad siempre gano ahí como 800, a veces los 2000, pero después de ahí trato de no seguir porque si no uno pierde todo o pierde la gran mayoría. Pero bueno, eso vuelvo a repetir, es aleatorio también. Ya, aleatorio. Así que volviendo a nuestras observaciones, el uno es el éxito, el suceso posible, y el 0 se le dice como imposible, alias el fracaso. También se puede escribir, bueno, lo anterior, la probabilidad de clase A como fracción, decimal y porcentaje, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de la probabilidad que no ocurra A, o sea, su negación, estamos negando, se denota y se escribe con la probabilidad del suceso A negado, ¿ya? Entonces con la rayita arriba, ¿ya? Y se determina como la probabilidad de la negación de A, del sí, o el suceso negado de A, es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Y entonces eso también es importante tenerla presente porque nos va a servir para asociar a nuestros, a veces, ejemplos, ejercicios que nos preguntan. Entonces, la probabilidad de que no ocurra tanto, entonces uno saca la que ocurra, y a veces se le va, y por no leer bien, podemos estar equivocados. Entonces, ahora sí, vamos con unos ejemplos. Determinen la probabilidad que al lanzar un dado al aire, seguimos un dado común, salga un número primo. Entonces, lo primero que hace usted es definir nuestro espacio muestral, ¿cierto? Y nuestro espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Entonces, tenemos ahí lo primero. Y nos dice que salga un número primo, o sea, yo voy a definir mi suceso A, que salga, o sea, un número primo. Entonces, en este caso, hace un rato habíamos dicho, en el ejemplo, que los números primos acá en este caso sería el 2, el 3, el 4 no, el 5 y ahí no. Hasta ahí no. Entonces ahora dice, ¿cuál es la probabilidad o determina la probabilidad respectiva? Entonces yo me acuerdo que la probabilidad del suceso A, que salga o sea número primo, es número de casos favorables. Aquí tengo 1, 2, 3. Entonces sería 3 dividido en el total de casos posibles, que en este caso nuestro espacio muestral son 6. Entonces ahí usted dice, ah, pero ¿se puede simplificar? Sí, por supuesto. Lo simplificamos por 3, arriba y abajo, y obtenemos como resultado final 1 sobre 2. Si yo eso lo quiero convertir en decimal, sería 0,5, y si yo eso lo quisiera convertir como porcentaje, sería nuestro 50%. Ya, de todas maneras, ahí en los ensayos a veces sale casi siempre con fracción, lo he visto más, pero puede salir con decimal y porcentaje, por supuesto. Entonces ahí está el ejemplo de la número 1. Después dice la 2, determina la probabilidad que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras. Entonces ahí la misma idea. Nosotros tenemos que definirnos nuestro espacio muestral. En este caso, nuestro espacio muestral tenemos dos monedas al aire, o sea, podrían salirnos cara a cara, cara sello, sello cara y sello cero, sello sello, ¿cierto? Entonces ahí tengo definido mi espacio muestral respectivamente. Entonces,
vamos a definir el suceso A. Si yo quiero definir otro suceso, lo puedo hacer. Sería salgan dos caras. Entonces, que salgan dos caras a la vez. La única que tengo aquí, voy a buscar para destacarlo, la única que tengo acá, que salgan dos caras, tengo solamente una vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por lo tanto, la probabilidad de que me salgan dos caras, número de casos favorables, 1, dividido por el total, en este caso sería 4. 1 sobre 4. 0,25. 25%. ¿Ya? Pero de todas maneras yo les dije que lo vamos a dejar ahí como fracción, ¿sí? Dependiendo de lo que nos solicite. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la número 2 con respecto a la probabilidad clásica o regla de Laplace o Laplace. Veamos ahora la número 3, ¿no? 3 y 4. ¿Qué dice? Dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as en un mazo inglés? Recordar que un mazo inglés tiene 52 cartas. ¿Ya? Y ojo con eso porque a veces aparece las otras cartas, el otro mazo, y está el español también. Y el español tiene 40. Ahora yo la buscamos ahí para sacarnos esa curiosidad, esa duda en caso de... Fíjense que el mazo inglés sí tiene 52 cartas. Entonces nosotros ya tenemos nuestro espacio muestral, ¿cierto? Pero recordar que en un mazo inglés hay 4 as, ¿cierto? 4 ases. Entonces, si nosotros recordamos, 4 ases. Yo no, la verdad no juego mucho este tipo de cartas, ¿eh? Ya el del mazo inglés. Me gusta más la otra. ¿Qué tenemos ahí con los 4 ases? Tenemos las picas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El diamante o el corazón. El diamante y pica, corazón, diamante. Y el trébol, ¿no? Sí, el trébol. Como le digo, yo no soy tan experto en el mazo inglés, no juego mucho mazo inglés, pero de todas maneras sé y recuerdo más o menos lo que tiene cada uno. Pica, diamante, corazón y trébol. Sí. Entonces ahí nosotros en este caso, acá vamos a escribir, para no escribir tanto, nuestro espacio muestral, que acá sería nuestras 52 cartas. Y lo que a mí me pedían es sacar unas inglés. Entonces, tengo que el suceso A se define como sacar unas. Entonces, en este caso, si se fija, tenemos 4 as. Entonces, la probabilidad de sacar un as sería número de casos favorables, son 4, dividido en el total, que equivale a 52, ya que me lo da que el mazo inglés tiene 52 cartas. Podemos dividir eso por 4 y nos quedaría 1 sobre 3. 3 por 4 son 12, para una 4 y una son 5. Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la 3, que podemos asociar ahí, en este caso de acá. Después, en la número 4 dice, una urna tiene 6 bolas blancas, ¿cierto? 5 negras y 4 rojas. Entonces dice, si al estar una bola al azar, determina las siguientes probabilidades. Ya, entonces aquí lo primero que podríamos hacer, definir mi espacio muestral, que sería el total de bolas que hay en esa urna. Tenemos 6 más 5 son 11, más 4 son 15, o sea, tenemos un total de 15 bolas. Y ahí están de los 3 colores, ¿cierto? Podríamos definir la blanca, el suceso B como bolas blancas. Después el suceso N, por ejemplo, va a seguir la misma lógica, bolas negras.
Y el R, bolas rojas. ¿Ya? Así que ahí tenemos ese de acá. Entonces nos pregunta en la número, o sea, la letra A, perdón, que sea blanca. Entonces, vamos a poner acá, letra A, la probabilidad de que sea blanca, que lo definí con la B. Tenemos número de casos favorables. ¿Cuántas bolitas blancas hay? 6. Dividí en el total, que eran 15. Y eso lo podríamos simplificar por 3, ¿sí? Y nos quedaría 2 sobre 5. 2 sobre 5. Entonces, perdón, son 6 y le puse 15. Listo. Veamos la letra B. ¿Qué dice? La probabilidad de que sea negra. La probabilidad de que sea negra. Y bolas negras tenemos un total de 5 sobre 15. Simplificamos por 5 arriba y abajo y me quedaría 1 sobre 3. Si puedo simplificarlo, lo hago y si no, no. Lo dejo ahí. Si me hubieran pedido con decimales, vuelvo a repetir, lo puedo hacer y todo. Y la letra C dice que no sea roja. Yo definí la R, que era de bolas rojas. Entonces, como me dice que no sea roja, estoy haciendo la negación. Entonces le pongo ahí una R arribita, arribita de la R, un palito ahí de negación. Esa línea. Entonces, fíjese que aquí se puede hacer de dos formas. La primera, es decir, bueno, las que no son rojas son 6 blancas y 5 negras, o sea, un total de 11 que no son rojas. 11 de 15 y las que son rojas serían 4 de 15. Entonces uno podría poner simplemente 11 de 15 y está listo con el ejercicio. Pero hace un rato yo le escribí cuando hablaba de la negación, era 1 menos la probabilidad de que sean rojas, o sea, 1 menos 4 sobre 15. Uno podría sacar el mínimo como múltiplo acá, que es 15. Acá está dividido en 1. El 1 en el 15 va de 15 veces, 15 por 1 son 15, menos el 15 en el 15 contiene una vez y 1 por 4 son 4. Por lo tanto, al restar eso de acá, me quedaría 11 sobre 15 y es exactamente lo mismo que obtuve acá. Entonces ahí simplemente, si usted la quería hacer así, bienvenido sea, y si no, la hace de la forma, que en este caso es mucho más rápido, para nuestra situación o nuestro ejemplo, la número 4. ¿Ya? Así que ahí tenemos esos dos. Ahí en caso de que si tenía alguna duda, inquietud, y ojalá que se esté recordando esto, porque de verdad sí que apaña bastante, bastante todavía. Así que eso sería, gente bacán del canal. Y a mis queridos estudiantes y exalumnos también, por supuesto. Vamos ahora con la número 5, que la número 5 es uno de los ejemplos que siempre le doy tiempo, ya sea en el común o en el electivo, especialmente esta de acá, porque hay mucha gente que eh, piensa que no es tan así, entonces mejor ahí hacerla uno por uno. Entonces, mire, fíjese que acá dice al lanzar 2 dados, comunes, por supuesto, determina la siguiente probabilidad. Entonces, cuando uno lanza 2 dados, el típico yo le digo, bueno, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? Y ahí me dicen 12. Y yo le digo, ¿seguro? Sí, no, ¿por qué 12? Porque claro, dicen, porque como cuando se lanza un dado, del 1 al 6, entonces con 2, 2. Pero le dijo, eso está erróneo. ¿Por qué está erróneo? ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas un dado, tienes 6 elevado a 2, que es 36. Y si hubiera sido 3 dados, 6 elevado a 3. ¿Y por qué sale el elevado? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el truquito está porque cuando sale un dado, sale 1, 1. Después 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Después 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Después 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Estoy sacando todas las posibilidades o los casos posibles que puede pasar cuando yo lanzo 2 dados. Entonces, y ahí ya claramente ya me pasé de 12 ya.
Entonces después así, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 y 6-6. Lo que estoy haciendo yo, estoy encontrando todos los casos posibles que me puedo encontrar cuando lanzo dos dados. Entonces, si yo lanzo eso, ahí al sumar o contar uno cada uno, sería un total de 36. Es por eso que nuestro espacio muestral se definiría 36 en total. Vamos a poner ahí. Y entonces yo ahora lo voy a hacer más ordenadito acá, para que lo entienda. Vamos a hacerlo como por acá. Entonces acá. No, no tan grande. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, si me falta ahí después le agregamos. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Ahí tenemos eso de acá. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos eso que está acá. Entonces nosotros podríamos hacer ahí. Este de acá. Con este de acá, para que quede bien ahí. Ordenadito. ¿Cierto? Entonces después acá también. Y ahí vamos a darle el cierre ahí para que no nos pase. Entonces, si se fija, ahí tengo lanzamiento de un dado, el lanzamiento de otro dado. Entonces aquí, ¿ves? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ahí tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, 7, 28, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. ¿Ves? Entonces ahí tenemos todos esos que es nuestro espacio muestral. Entonces cuando yo le digo cuánto al lanzar dos dados comunes, usted se acuerda y dice, ah, esto es lo mismo que 6 elevado a 2, que da un total de 36, que es lo que salía arriba. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar clarito. Ahora después vamos a responder a lo que nos solicitan y todas esas cosas acá. Dice, termine las siguientes probabilidades. Que salgan dos números pares. Que los dos salgan números pares. Entonces, este de acá, vamos a definirlo como el suceso A. Ya vamos a poner ahí, vamos a definir acá arriba, ¿sí? Porque ahí tenemos el espacio. El suceso A, salgan dos números pares. Entonces, ¿cuáles tenemos que puedan salir números pares? Bueno, el 1, 1 claramente no me sirve, 1, 2 tampoco, que 1 impar, el 3 par. Entonces, no me sirve la primera corrida, me sirve la segunda. El 2 con 2, por ejemplo. Y voy a marcarlo con un puntito. Después, 2 con 4. Después, 2 con 6. Ahí tenemos que son ambos números pares. Después, la fila del 3. No, 3 con, no, tampoco, porque va a ser impar. Entonces la de acá me sirve 4 con 2, 4 con 4, 4 con 6. Y después la que me sirve también sería 6 con 2, 6 con 4, 6 con 6. O sea, los que pinté en color verde son número de casos favorables, dividido por el total de casos posibles, que en este caso sería el 36. O sea, la probabilidad de A va a ser de 9 dividido en 36. Simplifico arriba y abajo por 9, ¿cierto? 9, sí, dividido por 9, y obtenemos un total de 1 sobre 4, un cuarto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan dos números pares al lanzar dos dados? Tenemos 1 sobre. Y ahí estamos listos con el de la letra A. Veamos el segundo.
que la suma de los números sea 7. Que sea 7. Entonces vamos a decir ahí, vamos a definir eso B. La suma de ambos sea 7. Listo. Entonces acá tenemos los que suman 7. Acá sería 6 con 1 con 6, ¿cierto? Podríamos poner un ticket. Ya va a cambiar. Y ahí tenemos 1 con 6. Después, ¿quién más? 2 con 5. Da 7. Después, 3 con 4. Da 7. 4 con 3 da 7. 5 más 2 son 7. Y 6 más 1 son 7. Significa ahí está la diagonal ahí respectiva de cada uno de ellos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la probabilidad de que la suma de ambos sea 7 es igual a número de casos favorables, 6 dividido en 36. Y eso simplificado por 6, ¿sí? Obtenemos que 1/6. Y ahí estamos listos con la número, o sea, la letra B, perdón. Entonces ahí tenemos lista con esa de acá. Perfecto. Después, en la letra C, que esta hay que tener cuidado, ojo, porque dice la diferencia de los números sea 3. Y entonces acá, la diferencia o la resta de los números, sea 3. ¿Cierto? Entonces fíjese que acá, casi siempre, aquí nosotros tenemos que tener cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque cuando yo resto, siempre es que es como el final menos el inicial, ¿ya? Entonces, los números que ahí me servirían para esta situación sería eh, el que sea 3. ¿Cuál me serviría que sea 3? Por ejemplo, en la resta, a ver si consideramos este primero y después el segundo, tenemos 6 menos 3, ¿cierto? Tenemos 5 menos 2, ¿cierto? Y 4 menos 1. Y después, bueno, no habría ningún otro más, ¿cierto? Pero fíjense que acá, cuando yo tengo esto, la pregunta es, ¿y los casos, por ejemplo, 6, 3 menos 6? ¿Pero qué pasa ahí? Da negativo. Y ahí me quedaría menos 3. Entonces, nosotros ahí, ¿nos sirven esos casos o no nos sirve? Esa es la pregunta que puede surgir ahí. Porque si yo el resto, me va a quedar así. Y al restarlos, me va a quedar negativos. Entonces, ¿cuáles son los que me sirven solamente? Estos son aquellos que me sirven solamente. ¿Ya? Sí, bueno, si considero al segundo como el primero, me va a dar exactamente lo mismo. Pero, de todas maneras, esta es la duda que siempre pasa. ¿Me sirven estos casos? ¿No me sirven? No me sirven. ¿Por qué? Porque dice la diferencia de los números sea 3 solamente. ¿Cuándo me servirían estos otros 3 casos? Es cuando dijera la diferencia en valor absoluto, y el valor absoluto, recuerden que eso siempre daba positivo. Entonces, si yo me dice la diferencia en valor absoluto, ahí claramente da 3 positivo. Entonces, claramente ahí podría decir que sí me serviría, y ahí sería 6 de 36. En nuestro caso, solamente nos sirven estos 3 que están acá. Entonces los vamos a tiquear, le vamos a poner algo aquí. No, así un puntito, ¿no? Después, acá, sí. Y este de acá, que son los de color azul. Entonces, sería acá, definimos número de casos favorable. Sería 3 dividido en 36, que eso al simplificar me daría un total de 1 sobre 12, ¿no? 1 sobre 11.
Perfecto. Ya, así que cuidado con esa observación, eso yo siempre lo recargo, siempre lo dejo bien claro. Si hubieran servido los 6, era que hubiera dicho la diferencia en valor absoluto. Letra D, o sea, letra C lista. Vamos ahora con la letra D. Ya, con otro color que no ocupaba, ya con este. Dice que la suma de sus puntos sea un múltiplo de 5. Cuando ahí habla de la suma de los puntos, de las caras y esas cosas por el estilo, pensé que un dado igual está en 3D, no es un cuadrado, ¿ya? Sino que es una especie de cubo, o es un cubo. Más chiquitito, por supuesto, pensando el dado común. Entonces, nosotros ahí tenemos que sumar simplemente que te dé múltiplos de 5. Entonces, los primeros que me servirían acá, cambiamos color, sí, si lo cambiamos, serviría este de acá, los que son múltiplos de 5. O sea, aquí da 5, aquí da 5, aquí da 5 y aquí da 5. Los tiqué aquí con este color café más clarito. 4, ¿cierto? Después tengo múltiplos más de 5. Bueno, esos múltiplos de 5 son 5, 10, 15 y así. Los de 10, entonces acá 5 con 5. 6 más 4, que son 10. Y esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que acá, vamos a poner la letra D acá, al espacio. La probabilidad, pero no lo definí acá. El suceso de, acá sería que la suma de ambos, la suma de ambos sea múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la letra D, que lo vamos a definir ahí, y nosotros encontramos que el número de casos favorables son 7, dividido en el total, que es un total de 36. Por lo tanto, ahí tenemos lista la de la letra D. Perfecto. Tenemos ahí que impeque con eso de acá. Y nos faltaría la última para ver que va a ser la letra E, que dice que sus caras superiores no sumen 11. ¿Ve? Por ejemplo, acá está diciendo que no sumen 11. Entonces vamos a definir la letra E que sumen, sumen sus caras superiores 11. ¿Cierto? Yo voy a definir que sí sumen sus caras 11. Entonces, pero a mí me preguntan, ojo, la negación de ella, que no sumen 11. Entonces, ¿qué le voy a agregar después? La rayita arriba de negación. Entonces, podríamos hacerlo de dos formas. Decir que sumen 11, en este caso, tenemos a esta, ponerle un asterisco, esta de acá, y que sumen 11, ¿cierto? Y no tengo ninguna más, po. Entonces yo podría decir, la probabilidad de que las caras superiores sumen 11 es un total de 2 dividido en 36. Y ahí lo simplificamos y toda esa de acá. Entonces podríamos decir acá que la probabilidad del suceso E de que sumen 11 sería 2 de 36. Y ahí podríamos simplificar por 2 y eso me quedaría 1 sobre 18. ¿Cierto? Pero, a mí me preguntan de que no sumen 11. Entonces, podría aplicar 1 menos 1 sobre 18 o decir que como encontré que 2 sobre 36 suman 11, entonces, ¿cuál es lo que me falta? Serían las 34, porque ahí sería 1, 2, 3, 4, sin contar toda la otra. Por lo tanto, ¿qué tengo que escribir yo? La probabilidad. A ver, vamos a hacerlo más bajito mejor. La probabilidad de que no sume 11 sería igual a lo restante, o sea, 34 sobre 32, que da el total,
Y eso al simplificar por 2 da 17 sobre 18. Y eso es lo que ahí a mí me solicita. Y eso es lo que sí me sirve para mi respuesta. Y si no, bueno, 1 menos la probabilidad de que sumen 11 y obtengo exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Así que ahí está nuestro ejemplo 5, en el cual tiene a todas las casos. Podría seguir preguntando que me salga un impar el otro par, que ambos salgan impares, que sean números primos, que sean números compuestos, la suma de ellos. Entonces se pueden hacer muchas preguntas. Por eso este ejercicio, este ejemplo es muy bueno para explicar y así dejar en claro el tema del total de casos y todo a eso posible. Por eso yo siempre le doy mi tiempo, el espacio necesario para que usted ahí no tenga ningún inconveniente y así no diga, no, es 12, no, no, con mi hijo, no diga eso. No, pero eso es más que nada. Ya, así que espero que lo haya entendido y haya quedado clarito. Clarito, clarito, clarito. De todas maneras, igual, si tiene alguna duda, por supuesto me va contando, pero esa es como la idea, la actitud. Entonces, si se fija ahora, podríamos avanzar después de haber hecho harto este ejemplo y avanzamos con nuestro diagrama de Venn con V y 2N. Bueno, los diagramas de Venn permiten visualizar la cantidad de elementos de un evento o un suceso y de esta forma determinar fácilmente la probabilidad clásica o la regla de Laplace, en realidad. Fíjense que acá yo en este diagrama de Venn anoté, porque este diagrama se usa también en la lógica de conjuntos, se usa más en los conjuntos, pero en este caso nosotros los vamos a ver esos conjuntos aplicados con las probabilidades, ya, de los sucesos o eventos. Fíjense que ahí aparece el conjunto A, y ahí adentro van a estar los elementos del conjunto A. También esto se asocia con las funciones, ojo. Bueno, el universo, ahí los elementos que están afuera, el conjunto B también, ahí aparecen los elementos del conjunto B, y acá, donde está como pintadito, aparece la intersección. ¿Ya? Entonces este es como el clásico dibujo que uno puede visualizar y ver, pero en este caso nosotros lo vamos a asociar principalmente con el conjunto aplicado a las probabilidades. Entonces ahí aparece el número 1, pero como siempre definimos el espacio muestral omega y los sucesos de eventos A y B. Y la número 1 se define como la unión de los sucesos de A y B. Como la unión. Fíjese que ahí está matemáticamente A unión, la U, es igual a X pertenece al espacio muestral, tal que el X pertenece al A o el X pertenece al B. O es pertenece en uno o en el otro. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice lo siguiente: el espacio muestral del 1 al 6, donde el suceso A de 1, 3 y 6 y el suceso B 1, 4 y 6. Entonces le pregunto, ¿cuál es la unión de eso de acá? Bueno, si nosotros los quisiéramos dibujar acá, ¿ven? A ver, para que se vea. Asociado a lo mismo que teníamos acá, bueno, aquí va a estar nuestro espacio muestral, ¿cierto? El elemento 1 pertenece al A y el B, o sea, va a ser acá metido. A ver, con otro color más clarito, a ver si con uno, ya creo que ahí se ve. Ahí está el 1. Después, el 6 también está acá, ¿cierto? En el mismo marcadito. El 1, el 6 y el 3 está en este caso por acá. Y el B va a ser ahí el 4. Pero ojo, porque el suceso A se define como 1, 3 y 6. Y si yo hago esto, ahí está el 1, el 3 y el 6. Y en el caso del otro es 1, 4 y 6. Por lo tanto, si se fija, ahí están
correctamente como salía ahí. Entonces nos pregunta la unión de ellos de acá, o sea, todos los correspondientes acá. Y en este caso sería el 1, el 3, el 4 y el 6. Y ahí estaríamos listos lo que me pide. Y la pregunta es, ¿y los demás que están ahí? Bueno, los demás van a quedar afuera. Como por ejemplo, el 2, puede ir ahí al lado, etcétera. El 3 está ahí, el 4 está ahí, el 5 también, por ejemplo, por acá. Y ahí está el 6. Ya, entonces ahí tenemos lo que podría también consultarnos. No hay ningún problema. Después vamos a hacer un ejemplo ahí que se asocia con todos y ahí pedir toda la unión, la intersección y todo eso. Ya, pero aquí en este caso solamente para que entiendan el tema de la unión, intersección y bueno, los que vienen después. Después lo vamos a ver con las probabilidades. Vamos con la número 2 que aparece en la intersección de los sucesos de A y B. Entonces ahí claramente la intersección, o al revés, dice X pertenece al espacio muestral tal que el X pertenece al elemento A y el X pertenece al elemento B. Entonces si se fija, seguimos con el mismo ejemplo, donde habíamos puesto nosotros el 1 y el 6. ¿Sí? Al 1 lo habíamos puesto acá y el 6 también. Ya, y los otros lo habían escrito con color rojo, ¿sí? El 3 y el 4, y los otros quedan afuera, el 2 y el 5, y acá aparece nuestro espacio muestral correspondiente. Entonces, como te pide la intersección, tiene que estar tanto en el A y en el B. En este caso, claramente se hace mucho más sencillo, donde está pintado ambos y son los elementos que están ahí ambos. En este caso sería el 1 y el 6. Por lo tanto, ahí tenemos lista la intersección de esos sucesos A y B. Ya si se da cuenta que es mucho más accesible con el diagrama de Venn. Es mucho más accesible. Al principio yo no le había dado tanta importancia, debo decirlo, otro año, pero desde el año pasado empecé a utilizar mucho el diagrama de Venn y hay gente que lo asociaba mucho más sencillo con los demás. La número 3 dice la diferencia de los sucesos A y B respectivamente. La resta A, suceso A menos el suceso B, se define como X que pertenece al espacio muestral, tal que X pertenece al suceso A y X no pertenece al suceso B. El suceso A y B, A menos B, perdón, sucede cuando ocurre el suceso A, pero no ocurre el suceso B. Vuelvo a marcar aquí lo mismo, ¿cierto? Seguimos acá el 1 y el 6, no, era con azul. El 1 y el 6. Después marcamos acá el 3. Acá marcamos el 4. Y los que estaban afuera era el 2 y el 5. En mi espacio muestra, ¿cierto? O mi universo, como se también le decía. Entonces, universo asociado a los conjuntos, por supuesto. Entonces acá, si se fija, dice que el suceso A menos B sucede cuando ocurre el suceso A, pero no ocurre el suceso B. O sea, el que ocurre en el suceso A, el único que tenemos acá, sería el 3. Porque está ocurriendo en el suceso A, pero no ocurre en el suceso B. No puedo considerar uno al C porque están en ambos compartiendo y esa es la intersección. Entonces, la respuesta en este caso sería el 3. ¿Qué pasaría ahora si yo le digo B menos A? Entonces al revés. Que ocurra en el suceso B, pero no ocurra en el suceso A, ahí en ese caso sería el 4. ¿Ya? Así que te das cuenta, ve que es más accesible y no se complica tanto, pero primero hay que tener presente esto, por supuesto. Después, en la número 4, aparece el complemento a complemento de su suceso de evento, mientras que busco aquí para cargar la batería, dice ahí que el A complemento B, dice X pertenece al espacio muestral, tal que X no pertenece al suceso A.
¿ya? Y es por eso que en algunos libros también como que lo asocian como la negación, ¿ya? Yo prefiero no confundir, si bien ya negación, estamos negando algo, pero el complemento acá es que no pertenece al suceso A, ¿ya? O ocurre cuando no ocurre A. Entonces, yo había definido hace un rato mi espacio muestral, que sigue siendo el mismo, del 1 al 6, donde 1, 3 y 6 están acá adentro, ya pueden estar en cualquier orden, ya exactamente lo mismo, 1, 3 y 6, y yo quiero el A complemento, o sea, los que van a estar afuera de él, y los que están afuera de él, podríamos decir, 1, el 2 no está, el 3 está, el 4 y el 5, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el A complemento, que se denota así, A elevado a un C, entonces podríamos decir que es el 2, el 4 y el 5. ¿Ve? Y ahí está claramente viendo la situación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la número 4 con respecto al complemento, un suceso o un evento. Después, creo que nos quedan algunas observaciones, ¿sí? Dice, si A complemento es suceso o evento complementario de A, es decir, el A complemento es el espacio muestral menos el suceso A. Si el B complemento es un suceso o evento complementario de B, también sería B complemento es igual a el espacio muestral menos el suceso. Y fíjense que acá yo le agregué las leyes de Morgan, ¿ya? Un clásico, se ve mucho cuando se asocia mucho a la lógica, especialmente en los conjuntos, ¿ya? Pero hay como más de desigualdad en la lógica de conjuntos, las proporciones. ¿No? P implica Q y todo eso, y se ven muchas más, no necesariamente con dos sucesos o dos conjuntos en esa situación. Fíjense que las quise anotar de todas maneras. Si bien en la PAES yo no he visto por ahora ningún ensayo que aparezca así, pero de todas maneras, en caso que llegara a salir, para que sepa que el suceso A, unión, el suceso B, complemento, simplemente queda A complemento, pero después de unión pasa a intersección eh, el suceso B complemento. En el caso similar a lo pasa en la segunda, ¿qué pasa ahora si yo tengo el suceso A intersectado con el suceso B? Complemento sería A complemento, unión, el B complemento. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, igual es importante que lo sepa, porque se puede surgir alguna inquietud y cosas así, y bueno, y si no le sirva un futuro. Recuerden que este diagrama que hemos utilizado harto, estos dibujitos, se llama el diagrama de Venn, en el cual nos permite visualizar la cantidad de elementos de un suceso o evento y de esta manera nos hace mucho más fácil para calcular y determinar la probabilidad clásica asociada al suceso. Ya, esa es más o menos como para asociarlo con la anterior, la probabilidad clásica o la regla de Laplace o Laplace, pero también acá asociando con el diagrama de Venn, el diagrama de Venn. Así que eso es con respecto a esto de acá. Y ahora vamos a hacer un ejemplo asociado ahí, vamos a preguntar las probabilidades y todo eso que está acá. Aquí estoy buscando aquí mi apunte que tengo porque si continuamos aparece solamente eso, pero ¿qué le solicito? Bueno, aquí vamos a ver qué nos solicita. Dice ejemplo de la número 1, ejemplo 1 dice, dado el diagrama de Venn de la figura donde el espacio muestral representa omega, representa el espacio muestral del experimento aleatorio. Y ahí aparece todo eso que está acá. Entonces, lo primero que uno debería hacer, lo que ustedes me deberían decir, ¿cuál es mi espacio muestral? Entonces, mi espacio muestral lo voy a anotar por acá arribita. Sería, mira, fíjense que está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 0 del 0 al 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ojo que aquí incluyen el 0.
¿Ya? Entonces, ahora lo primero que debería definir, cuáles son los elementos del conjunto, del suceso A, perdón. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, voy a definir acá abajito, suceso A, y vamos a anotar a todos los que están ahí representando el suceso A. Voy a encerrar esto que a mí me parece muy útil para no confundir. ¿Y quiénes son los que están en el suceso A? Sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. O sea, podríamos decir que son todos los números impares. ¿Ya? Y ahora hago lo mismo, pero con el suceso B. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de color. Acá con otro verdecito. Y tenemos todo eso que están acá. Entonces el suceso B, ¿quiénes están ahí? El 3, el 4, el 5, el 5, 3, 4, 5, el 6, el 7 y el 8. Perfecto. Entonces, definí eso de acá. La pregunta es, ¿y el 2 y el 0 que están ahí tan solitos? ¿Quiénes son los que están ahí afuera de esta? Parece que aquí está nuestro espacio muestra. Ya, entonces, harían ellos afuera, ninguno de los dos conjuntos, respectivamente. Entonces acá, usted me podría decir, podríamos sacar la unión de estos que están acá. Sí, podríamos sacar la unión. Le podríamos poner A unión B. A unión B sería todos esos números que están ahí respectivamente. Entonces en este caso sería el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cierto? Entonces tenemos del 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la intersección también podríamos sacar sin ningún problema, donde la intersección serían estos que están acá, ¿cierto? O sea, en nuestro caso, tendríamos que decir que son el 3, el 5 y el 7. ¿Cierto? Entonces podríamos sacar eso que está acá, sin ningún problema. Ahora, si yo le preguntara, determíneme el A complemento. ¿Ya? Entonces, ojo acá, porque el A complemento van a ser los elementos que no estaban ya en A, pero ojo que también considera ahí a los que también están afuera, ¿cierto? Porque la complemento sería como todo esto pintado. Y ojo que ahí eliminaría al B, ¿ya? Entonces sería como todo eso, todos esos que están afuera. Si yo dije que el suceso, ya uno siempre tiende a decir el conjunto, ya, pero el suceso A, en este caso, aquí teníamos el 1, el 3, 5, el 7 y el 9. Entonces yo tengo que anotar todos aquellos que no están aquí. Entonces ahí también consideramos al 0 y al 2 y a todos los del B. Entonces si yo hago eso ahí, y la complemento, lo vamos a escribir acá abajito, sería el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, y ahí nomás, pues, ¿no? Ahí nomás estamos, ahí estamos, ¿no estamos? Sí. Y el B complemento sería algo de manera similar, pero los que no están en B, incluidos los que están ahí afuera, porque va a ser como todo esto así, ¿cierto? Entonces ahí sería el 0, el 2, ¿cuál más? El 0, el 2 y el 9, ¿no? Ah, y el 1. También el 1, de veras. El 0, el 1, el 2 y el 9. Perfecto. Y ahí tengo listo mi B complemento.
Se da cuenta que podría seguir sacando aquí chorrera de cosas, ¿ya? Pero vamos a dejar ahí por ahora. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro, que les decía yo, dice, determine la letra A, dice, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? Entonces ahora asociando con nuestras probabilidades. Entonces la probabilidad de... ¿Cuál es? Dijimos que esta de acá es la A unión B. Entonces, ¿cuál era el número de total en nuestro espacio muestral? Eran 10, porque aquí 0, 1, 2, 3, ojo que no son 9, porque aquí está considerado el 0 también. Entonces, tenemos que el total son 10, ¿cierto? Y que la unión sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería número de casos favorables son 8, dividido por el total de casos, que en este caso sería 10. ¿Se puede explicar eso? Por supuesto que sí. Lo podemos simplificar por 2 y me quedaría 4. Y ahí tengo listo la primera pregunta que salía aquí en este libro. Veamos ahora la segunda pregunta. Dice, ¿cuál será la probabilidad de A intersectado con B? Se da cuenta que pueden preguntar muchas cosas. A ver, probabilidad A intersectado con B. Nosotros dijimos que la intersección de A y B eran 3. Número de casos favorables 3, dividido por el total de casos, que son 10. Listo. Y sí. Después, en la letra C, ¿qué nos dice? ¿Cuál será la probabilidad de A complemento? De A complemento. Yo A complemento lo saqué, tengo 2, 4, 5, número de casos favorables son 5, dividido en el total son 10, divido por 5 arriba y abajo y me tengo un medio. Perfecto. Después lo mismo preguntan, pero ahora con el B complemento. La probabilidad de que me salga B complemento, número de casos favorables, tengo 4 dividido en 10. ¿Puedo simplificar? Por supuesto. Y ahí aparece por 2, ¿sí? Me quedaría 2 quintos. Bien, bien, bien. Después, ¿qué más dice mi libro? Dice que determine... letra E. Determine cuál es la probabilidad de A menos B. Versus eso A, la diferencia ahí en ese caso. Entonces, si nosotros recordamos, ¿qué significaba ahí eso de acá? Que pertenezca al A, pero no al B. Entonces, en este caso, ¿a quién tenemos acá? Tendríamos A menos B. Solamente tenemos esos dos que están ahí. Por lo tanto, sería número de casos favorables 2, dividido en el total que son 10. Simplificamos y eso nos quedaría un quinto por 2. Y en la letra F aparece, a ver, ¿con qué color no usado? Con este verde claro. En la letra F aparece la probabilidad de B menos A, o sea, el proceso contrario. A ver, ¿quién está en B, pero no en A? Serían estos tres que están acá. Por lo tanto, el número de casos favorables son 3 de 10. Y ahí tengo listo, listo, listo de acá. Y ahí, fíjese que la letra G y H nos complican tal vez un poco más, porque aquí quieren ver si nosotros sabemos bien la aplicación de la ley de Morgan. Mira, nos preguntan la letra G, F, G, ¿sí? La letra G dice la probabilidad de A intersectado con B complemento. Que determine eso que está acá. Pero aquí recuerde, por leyes de Morgan, que eso mismo es lo mismo que decir la probabilidad de A complemento unión B complemento. Cierre paréntesis. Por ley de Morgan, tendríamos eso que está acá.
Entonces, si se fija, bueno, el A complemento, nosotros lo habíamos calculado, aquí tengo al 0, al 2, al 4, al 6 y al 8. Y el B complemento tengo al 0, al 1, al 2 y al 9. Entonces, si yo junto la unión de ellos, tendríamos el 0, el 1, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 9. O sea, tengo 7, la unión de los complementos. O sea, número de casos favorable, igual, sería 7 dividido por el total que sigue siendo de 10. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saberse por ley de De Morgan. Sí, después cuando en la universidad uno lo ve, hay con 3 diagramas más. Entonces, hay que saber primero que nada bien esto, y bueno, justamente se asocia mucho con la probabilidad, entonces se nos hace mucho más grato y más fácil verlo, pero igual de que es difícil, puede ser difícil, pero la gente que es visual, lo hace con colores, fíjese que aquí lo está haciendo como bien ordenadito, se puede asociar sin ningún problema. F, G y la H. Vamos con la H. ¿Qué dice la H? Lo mismo, pero ahora nos preguntaba la probabilidad de A unión B complemento. Sí, y ahí creo que me faltó un paréntesis, ¿no? Sí, me había faltado acá un paréntesis. Y acá también. Cada vez un poquito más grande ahí. Entonces, acá, si me fijo yo, por ley de Morgan nuevamente, sería la probabilidad de A complemento intersectado con B complemento. Entonces, esto de acá sería igual a, bueno, la intersección de A complemento con B complemento, a ver, los que se repiten son el 0, son el 2, el 0 y el 2 no. Entonces tenemos ahí la intersección entre ellos, que sería número de casos favorable 2, dividido en 10, lo simplificamos, por supuesto, y eso nos da un total de 1/5. Entonces, si se fija, podría seguir preguntando muchas cosas más, pero si se fija, ahí está exactamente lo que asociamos y lo que vimos anteriormente. Y si se fija, también lo asociamos con las probabilidades, con el tema de los conjuntos, en este caso, los sucesos asociados a las probabilidades, pero de verdad, este es un ejercicio bastante bueno, porque así puedes sacar dudas, consultas de todo esto que está acá. Así te carita feliz para todos, porque de verdad lo hicimos bacán, bien. Así que después de esa carita feliz, vamos ahora con nuestro ejemplo 2. Ya cada vez nos queda poco. Yo dije que iba a ir más lento, pero siento que es mucho más así entendible y bueno, podamos después comentarlo, asociar sin ningún problema lo que está acá. Entonces, después de ahí, vamos a hacer el ejemplo 2. Seguimos con diagrama BIM, pero ahora asociado con un problemita de planteo que también lo saqué acá de este mismo libro, que es muy bueno. Dice, en un curso de 80 estudiantes, la cuarta parte de ellos habla inglés. Entonces podríamos definir como I versus OI, habla inglés, habla English, y dice que la cuarta parte de ellos habla inglés. Por lo tanto, podríamos decir 80 por un cuarto dividido en 4, que eso da un total de 20 estudiantes. ¿Cierto? Y si yo eso lo quisiera asociar con las probabilidades, eso sería lo mismo que decir la probabilidad de que hablen inglés es un total de 20 sobre 80. Y lo vamos a dejar así nomás. ¿De acuerdo? Ahí nomás lo vamos a dejar. Sí, yo sé que se puede explicar, pero sigamos leyendo. Después dice la quinta parte francés y la décima parte ambos idiomas. ¿Ya? Entonces acá, lo que está aquí, la F vamos a seguir.
el tema de la letra, habla francés, oui, oui, y como habla francés, sería la quinta parte, 80 sobre 5 por un quinto, que eso equivale a 16 estudiantes, ¿cierto? Y eso sería la probabilidad de que hable francés, sería número de casos favorable, 16 dividido en el total, que son 80. Y ambos, ya, y eso hay que tener aquí, ojo con el ambos. Vamos a ponerle con azul. Inglés y francés. Vamos a poner ahí ambos idiomas. Se entiende, pero vamos a escribir igual. Ambos idiomas. Entonces acá tendríamos la décima parte, o sea, 80 sobre 10, que obtenemos 8 estudiantes. Entonces aquí, cuando era ambos, nosotros decíamos que era la intersección. A intersectado en B, o en este caso inglés intersectado en francés, da un total de 8 de 80. Entonces, después de ahí, ¿qué nos pregunta? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante escogido hable inglés o francés? Y ahí aparece ese conector O. Y en la siguiente clase, ahí vamos a ver más en detalle, el O significa la unión, eso lo dijimos, y la I significa intersección. Entonces ahí después lo vamos a reforzar más con las fórmulas respectivas. Pero en este caso, por ahora, como no lo sabemos, podríamos tal vez hacer nuestro dibujito ahí, ¿cierto? Podríamos dibujar acá con otro color el tema del inglés y el francés, ya, exactamente lo mismo ahí, sí, un poquito más grande. Tenemos nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral es los estudiantes, los 80 en este caso. Tenemos acá, vamos a poner el conjunto I de inglés y el F de francés. Ambos dice que son 8. Entonces acá tiene que ser sí o sí 8. Y como en inglés son un total de 20 estudiantes, 8 más ¿cuánto me faltaría para completar 20? 12. Porque recuerde, no se le olvide, que acá 8 más 12 da un total de 20. ¿Ya? Y acá 8 más, ¿cuánto tendría que sumar para que me dé 16? Sería un total de 8. ¿Ya? Y obviamente ahí los restantes ahí quedarían afuera. Perfecto. A nosotros los que nos preguntan, nuestra pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que hable inglés, unión o francés? Entonces, ¿cómo podríamos sacar nosotros eso que está acá? La probabilidad de que hable inglés, unión francés, sería tener la probabilidad de que hable inglés, que la tenemos, más la probabilidad de que hable francés, que la tenemos, y restarle la intersección. Con eso ahí nosotros tenemos la unión sin ningún problema. Entonces la voy a escribir, y justamente esto después, a la clase siguiente, que es de la probabilidad de parte 2, que ahí vamos a hablar el tema de los, ¿cómo se llama? Las probabilidades de los eventos o sucesos, la unión, gestión excluyente y no excluyentes, y después la probabilidad condicional o condicionada. Entonces ahí van a ver después las fórmulas, pero por ahora, como no sabemos todavía, lo podríamos asociar simplemente mirando nuestro diagrama de Venn. Entonces, si se fija, yo tengo todo acá. Entonces podría reemplazar sin ningún problema y por eso no simplifiqué, porque el mínimo común múltiplo en este caso es el mismo. El denominador es 80 para todos, entonces por eso no lo simplifiqué. Pero si usted, bueno, quiere, lo puede simplificar, pero después de nuevo va a tener que hacer exactamente lo mismo. Entonces, al final simplificamos y se hace todo más sencillo. Menos 8 de 80. Recuerda que la unión es todo, entonces necesito todo. Entonces sumé aquí, sumé acá y le resté la intersección. Entonces, si hago eso, me quedaría 26, o sea, 20 más 16 son 36, menos 8 nos da un total de 28 sobre 80. Podríamos eso simplificarlo por 4, si no me equivoco. 4 por 7 son 28 y 80 dividido en 4 son 20. Sí, creo que ahí estamos, ¿no?
sí, 4,728. Y eso, bueno, si lo quiero convertir en decimal, podría hacerlo. Y eso, si no me equivoco, da 0,35, que ahí yo también lo hice ahí al ladito en el librito. Pero si no, lo dejamos ahí nomás, como siempre lo hemos hecho. Ya, así que ahí tenemos un ejemplo número 2, que también podría ser sin ningún problema, bueno, asociado también al diagrama de Venn y la probabilidad clásica o la regla de Laplace. Espero que haya entendido, ya cada vez nos queda poquito. Recuerden que en esta clase es más explicación, más ejemplos. No hay ejercicios propuestos de Paves, pero después más adelante vamos a hacer la maratón, así que no hacemos problema. Gente, vamos con el diagrama del árbol. Nos cambiamos ahora de diagrama. El diagrama del árbol es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento que tiene varios pasos. Bueno, su palabra lo dice, que aquí, allá, después ese para acá, ese para acá y ese para acá. Hay gente que lo hace hacia abajo, ya, pero a mí me gusta más hacerlo como de lado. Ya, entonces parte ahí, este para allá, este para acá. Es como el diagrama cuando genera el tema de la familia, ya, a tus padres, ya. Entonces, o en mi caso, ya, yo soy el hijo, pero yo tengo a mis papás, a mis abuelos, a mi bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo también lo podemos asociar con las probabilidades y nos hace mucho más fácil encontrar esto de acá. Estas son herramientas que les pueden servir a ustedes para calcular. Por ejemplo, el clásico también aparte de la moneda, los dados. Y bueno, el ejemplo siguiente habla de las monedas. Si se lanzan 3 monedas al aire, ya siendo C cara y S sello, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos y una cara? ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos 2 caras? Entonces acá vamos a hacerlo primero la clásica y después vamos a asociarla con el diagrama del aro. Entonces voy a separar acá y tenemos esto de acá. Bueno, mi espacio muestral, si son 3, podría sacar cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello. Que tengo 4, ¿cierto? Y recuerden, como dice lanzar 2 monedas, puede ser caro sello, esto sería 2 elevado a 3. Que ahí yo sé en mi mente que sería un total de 8. Veamos si nos da acá o no. Veamos. Después tenemos sello, 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 cara, sello, cara, sello, sello, cara, cara. ¿Cierto? Y ahí tenemos el otro total que son de nuestro espacio muestra. ¿Sí? Entonces, si se fija acá, nos preguntan cuál es la probabilidad de tener 2 sellos y una cara. Entonces voy a la letra A, defino ahí mi suceso A, obtener, ahí, obtener 2 sellos y una cara. Entonces tenemos la probabilidad de que eso pase. Bueno, busco ahí, sin ningún problema, donde hay 2 sellos y una cara, donde hay 2 sellos acá, aquí hay 2 sellos y una cara, 2 sellos y una cara, 2 sellos y una cara. Entonces, ¿cuánto tendríamos ahí? Número de casos favorables 3, dividido en el total, que eran 8, que era exactamente lo mismo que habíamos dicho acá y acá. ¿Cierto? Entonces, tenemos ahí la probabilidad, no se puede explicar, la dejamos ahí. Y en el caso de la letra B, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 2 caras? Al menos 2 caras. O sea, ahí hay que tener cuidado porque ahí puede generar alguna confusión, considerando al menos 2 caras. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿esta me sirve? Claro que me sirve, porque dice al menos 2 caras. Entonces puede ser 3 hasta 2. O sea, esta también sirve, esa me sirve y esa me sirve. Y lo otro ya no me serviría ninguna más. Entonces vamos a anotar letra B ahí, el suceso B, obtener, o que me quedo doblado ese, obtener, ahí sí, al menos 2 caras. Entonces ahí la probabilidad
del suceso B sería número de casos favorables, 4, dividido en el total de casos posibles, que son 8. Simplificamos por 4 de arriba y abajo y eso nos da un total de 1/2. Perfecto. Y ahí nosotros le hicimos de la clásica forma que estaría correcto. Pero ahora sería interesante ver cómo sería con el diagrama del árbol. Entonces, lo primero que hay que hacer es considerar los casos que tenemos ahí en una moneda. Entonces, en una moneda que tenemos cara y tenemos 6, ¿cierto? Voy a poner ahí como el punto de guía. Entonces, ahí tenemos nuestra primera moneda. Entonces, después de acá, si yo lanzo mi segunda moneda, me puede salir cara o me puede salir 6. Y acá, cara o me puede salir también 6. Y ahí tenemos nuestra segunda moneda. Moneda. Perfecto. Pero después puede pasar, porque son 3, entonces va a salir cara, va a salir 6. Acá también va a salir cara, va a salir 6. Acá va a salir cara, acá va a salir sello. Y acá va a salir cara, y acá va a salir 6. Perfecto. Entonces, si se fija, ya ahí tenemos 3 respectivamente con ese caso de acá. Entonces, ahí está la tercera moneda. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de acá? Esto, si se fija, está cortado cada vez con un medio, ¿cierto? Aquí tenemos un medio que corta ahí los dos. Acá también tenemos un medio y un medio, y así sucesivamente con los demás. Un medio, porque ahí se suma el uno entero. Entonces, yo le preguntaba anteriormente, acá lo que está escondido es lo siguiente, para la gente que no lo ha visto, ejemplo, aquí tengo cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello. Después, sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara, sello, sello, sello. Y se da cuenta que va ahí, y si yo le lanzaba una cuarta moneda, cara, sello, la misma idea, cara, 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 sello. Cara, 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 6. Hubiera sido la cuarta moneda, y así sucesivamente. Entonces, si a mí me preguntaba que yo sacara, ¿qué nos preguntaba? Los dos sellos y una cara. Entonces ahí teníamos dos sellos y una cara. Me servía esta, ¿cierto? Me servía dos sellos y una cara, sí. Me servía esa y me servía esa. O sea, tendría 3 de 8, que es exactamente lo mismo que obtuvimos acá. Ya, y si me preguntaba por al menos la misma idea, hubiera sido cara, 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 ¿qué más? Cara, cara, sello, después cara, sello, cara, y sello, cara, cara, ¿cierto? Y ahí hubiera sido los 4 de 8, que da un total de 12. Se da cuenta que esa es más o menos la idea, la imitación del diagrama. Vuelvo a repetir, hay gente que lo hace hacia abajo, ya, cara, sello, después acá, cara, sello, y después acá, cara, sello, acá, cara, sello, después acá la misma, cara, sello, y finalmente acá, cara, sello, y si se fija, exactamente va la misma ahí, ahí podríamos poner moneda. Y ahí exactamente la misma idea. Una vez, dos veces, tres veces, y ahí también se puede ver sin ningún problema.
Así que ese es el tema del diagrama del árbol, que es una aplicación que se puede servir especialmente cuando uno se complica a lo mejor un poco más. Ya a veces yo uso el diagrama del árbol para la probabilidad condicional o condicionada, ya que esa nos sirve para la tabla de doble entrada, pero también diagrama del árbol. Bueno, ahí yo se la dejo como herramienta para ver si a usted le sirve. Espero que sí sea, porque así puede aclarar cualquier duda o consulta sin ningún inconveniente. ¿Ya? Vamos con lo último que nos queda, que es nuestro querido triángulo de Pascal. Así que esta sí, todavía no la arreglo. Dice, representa una regularidad numérica que se ilustra en la siguiente figura. Recuerda que el triángulo de Pascal nosotros habíamos hecho cuando estábamos viendo álgebra, en los productos notables, yo ahí conté la historia del señor Tartaglia primero, que se le ocurrió, que era un aficionado matemático, y después Pascal como que cuando en algún momento falleció, le pareció bueno, pero él lo arregló y lo asoció con las probabilidades, justamente, yo les decía. Entonces acuérdense que la forma para crearlo es, acuérdense, era 1, después 1 y 1, después 1 más 1 son 2, 1 y 1, después 2 más 1 son 3, 2 más 1 son 3, 1 y 1, y así sucesivamente. Acuérdense que esto sigue, sigue, sigue. Entonces, esto también se asociaba con nuestro binomio de Newton, perdón, que era de la forma a más b elevado a n. En este caso, cuando vale 0 es 1, ¿eh? Cuando valía 0 era 1, que es lo que nos dio ahí. Cuando valía 1, simplemente es lo mismo, a más b, y eran los números que acompañaban a la A y al b adelante, en este caso positivos, ambos, y ahí 1 y 1. Después, en la otra era a más b elevado a 2, entonces este era a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y ahí está respectivamente lo mismo que decíamos acá. El a cuadrado está el 1, el 2ab está el 2 y el b cuadrado está el 1. Y así, siguiente con la de acá. ¿Se acuerda que una subía y la otra bajaba? Esa fue una de las cosas que el señor Tatale hizo de las sumas, pero no dijo nada de las letras. Entonces aquí era a elevado a 3 más 3 veces a cuadrado b, más 3 veces a b cuadrado, más b cubo. Entonces, donde ahí, ¿qué estaba pasando? Que el a va bajando y el b va subiendo. ¿Ya? Entonces, aquí acuérdense que nosotros lo habíamos visto como el álgebra, como a más b. Yo le decía que esto puede ser para los sucesos en las probabilidades. Por ejemplo, cara sello. Y sí me acuerdo que di también un ejemplo, y así sucesivamente con los demás. Vi después algunas cosas del tema del 11, 121, ¿se acuerdan? No sé, elevado. Y esto es doble elevado a 0, doble elevado a 1, doble elevado a 2, doble elevado a 3, y así sucesivamente. Justamente nos sirve para eso en particular. Entonces, bueno, esa era más o menos la aplicación y todo, pero ahora yo le dije que en algún momento cuando llegáramos a probabilidades lo íbamos a ver, acá asociar, y bueno, aquí hemos llegado. Ahora en vez de A y B le escribimos como cara sello, por ejemplo, o hombre, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunas observaciones importantes o algo que destacar del triángulo mágico de Pascal son los coeficientes primero y último de cada fila siempre son 1, eso ya lo habíamos declarado, lo habíamos aclarado. Cualquier otro coeficiente de la fila se obtiene la suma de los dos valores que están junto arriba de la fila anterior, sí, eso es lo que ayuda el señor Tartaglia. Si se suman los números de cada fila, el resultado siempre es de potencia de 2. Ah, sí, porque lo que decía yo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y así. Se suma, si existe una simetría de cada fila, sí, eso también lo había dicho en algún momento. Tema de esto, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 1 y así. ¿Sí? Recordar que el triángulo de Pascal se puede utilizar para experimentos aleatorios que consisten en dos sucesos X probables complementarios. ¿Ya? Entonces, eso era más que nada, en particular, como dije, las monedas, el mujer, nacimiento, etc. Entonces, justamente yo ahí el ejemplo, la verdad, lo escribí resuelto, ya más o menos lo mismo que he dicho y lo que había dicho en Productos Notables, de esa clase de álgebra, más rápido, sí, ahora más en detalle, dice el lanzamiento de una moneda común, normal,
Entonces ahí está el 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Dice ahí la fila 4 indica el lanzamiento de una moneda normal 4 veces. Esta situación se grafica de la siguiente manera. Y ahí ellos ven, ya utilizaron el tema de cara y sello. Donde antes nosotros utilizamos A más B, entonces ve A cuadrado más 2 AB más B cuadrado. En este caso es C cuadrado más 2CS más 1S cuadrado y así. Aquí 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, acá consideraron ese valor que está ahí. ¿Qué significaba eso? Y yo les decía que en algún momento ese elevado, en este caso a 3 y aquí está elevado a 1, quiere decir que hay 3 caras y un sello. Entonces ahí tenemos cara, 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 sello. La primera. Cara, cara, sello, cara. 2. Cara, sello, cara, cara. 3. Y finalmente sello, cara, cara, cara. 4. Ahí tenemos los posibles que representan ahí en ese caso 4. Ya entonces, es decir, 4C elevado a 3 con S indica que hay 4 casos favorables a tener 3 caras y un sello. Y eso le dije ahí, lo podemos ver más en detalle. Aquí, por ejemplo, aquí habla con 2 caras y 2 sellos. Entonces ahí hay 6. Entonces ahí habría que buscar cara, cara, sello, sello. Cara, sello, cara, sello. Ya, 2, y así, sucesivamente. Pero en este caso consideramos este ejemplo que está acá, solo el que está acá. Recuerden que el número 4 corresponde al número combinatorio, la combinación, ya que eso lo vamos a ver cuando veamos la técnica de conteo. Y a la gente que se recuerda, eso de acá es lo mismo que decir 4 de 3, y eso es 4 factorial dividido eh, en 4 menos 3 factorial por el otro que sería el 3 factorial. Esa es una fórmula, y esa fórmula es C de n de k. N de k, eso no es fracción, sino que es combinatoria, combinación, que sería n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Eso también la otra se pregunta en la PAES, por si acaso. En la PAES, sí, en la mate 1. La mate 1 se sigue, quitaron variación, pero entra permutación y combinación, ya número combinatorio. Entonces, esa fórmula nosotros la vamos a ver más adelante, ¿sí? Como en 2 o 3 clases más. Y acá, yo aquí lo hice, reemplacé, y me quedaría de la siguiente manera. Bueno, el 4 factorial es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer el corte ahí hasta el 3 factorial. Y bueno, 4 menos 3, 1 factorial por 3 factorial. Cancelo los 3 factoriales. Si yo lo hubiera hecho 4 por 3 por 2 por 1, está bien. Y el 3 factorial 3 por 2 por 1 igual lo hubiera simplificado. Pero como le digo, eso lo vamos a ver más en detalle después. Y el 1 factorial es 1, entonces 4 dividido en 1 da 4. Ese número 4 es el que corresponde a esa combinatoria que está acá. ¿Ya? Entonces, simplemente lo vamos a poder asociar, el triángulo de Pascal, con el tema de las técnicas de conteo, se llama toda esa materia. Ya, así que, pero eso no se lo adelanto porque creo que vamos ahí, pero la gente que sí lo conoce, sí lo sabe, por supuesto, bienvenido sea. Triángulo de Pascal es otra herramienta importante que nos puede ayudar para el tema de productos notables, ya del binomio de Newton, ahí A más B elevado a N, y también nos sirve para las probabilidades. Es decir, aquí todo va de la mano, ¿sí? Cuando uno encaja todo, está espectacular, excelente. Así que eso sería gente polenta y bacán, que la verdad no sé cuánto tiempo hemos estado, pero siento que se ha pasado rápido y muy lento. No hay ejercicios propuestos ahora de paz, pero más que nada hoy día era con la explicación. Para la clase siguiente vamos a ver las probabilidades de los sucesos o eventos excluyentes y no excluyentes de la unión e intersección. Después de ahí vamos a ver un poquito la probabilidad condicional o condicionada. Esa ahora se pregunta en la mate 2. Y algunos ejemplos, ejercicios respectivamente. Así que después de ahí vamos a hacer una maratón, yo creo, de ejercicios
o vemos técnica de control y después hacemos la maratona y tengo que ordenarme y ver cómo vamos con los tiempos, con mis clases también del colegio. Ya, así que, gente, como siempre, un gusto enorme. Sí, andaba medio perdido, pero no estaba enfermo, sino que mucho el tema de las notas, y usted sabe, parte del trabajo del profe. Así que espero que estén súper bien. Agradecido siempre ahí por los comentarios. Y bueno, nos veremos para la próxima. Un abrazo a todos, que estén bien. Chau, chau.